Cuando ayer terminamos la transmisión especial de los medios públicos, todavía quedaban los datos de la Corte Electoral que confirmaron las proyecciones que se dieron sobre las 20:30 de la mano, en el caso de nuestra transmisión de la consultora Facton. Y por eso, para analizar esos datos, para analizar cómo tenemos que mirar todo lo que pasó ayer y sobre todo qué es lo que vendrá de cara a octubre, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Óscar Botinelli, presidente de la consultora Facton. Óscar, gracias nuevamente por estar acá a disponer estos minutos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo? Con el cansancio y el frío. Sí, yo iba a decir cómo quedó, que ayer terminamos bastante tarde, una jornada muy disfrutable, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de actos eleccionarios no se disfruta, ¿no? Sí, no, y fue una... Bueno, disfruta. El que está afuera disfruta. El que está adentro uno disfruta. Mucho nervio, ¿no? Y más bien la mayoría no. Y hoy, bueno, arrancamos temprano también en Radio Uruguay. A ver, lo primero que es de lo que menos se habla, es lo más importante, es la participación. Es verdad que no se elegía gobierno ayer, ni parlamento. Pero el gobierno y el parlamento se va a votar en base a lo que surgió ayer. Es decir, el esquema para votar en octubre es lo que se votó ayer. Y votó 4 de cada 10 personas, o dicho al revés, 6 de cada 10 personas no fueron a votar. Esto está marcando un fenómeno que es reiterado, que no es solo uruguayo, que se está dando en el mundo donde hay elecciones competitivas. Se acaba de ver en Europa, en las elecciones del Parlamento Europeo, a fin de mayo, que hay una distancia creciente entre los elencos políticos y la población y la gente. Y esto, en un país, por ejemplo, como Uruguay, que se define como partidocéntrico, donde los partidos han cumplido una función fundamental, no solo en la vida política institucional, sino en sindicatos, organizaciones sociales, genera, cuando los partidos pierden, o las dirigencias políticas, sintonía con la sociedad, empiezan a formarse los movimientos de sociedad civil autónomas y separados de los partidos, y muchas veces en contestación a los partidos. Es como el movimiento Indignados o... Bueno, exacto. Lo último, en España. Lo último, digamos, esto de los chalecos amarillos en París, con escenas incluso hasta de violencia, o los Indignados en España tiempo atrás, en Madrid, en Barcelona, lo que es el movimiento, ahora está en el gobierno, el movimiento Cinque Stelle en Italia. Es decir, es algo que las dirigencias políticas, más allá de ver cómo le fue a uno contra el otro, o uno partido contra otro, un candidato contra otro, tendría que estar reflexionando este fenómeno, porque cuando se llega a determinado nivel es cuando las democracias empiezan a tambalear. ¿Y se está pensando eso a nivel de los partidos? ¿Están haciendo esa revisión? Que yo sepa, no. Generalmente uno lo plantea así, claro, hay que preocuparse. ¿Y qué me decide que fulano votó? Crack. El tema quedó ahí como una preocupación secundaria. Eso lo veo como un peligro. Claro, y hablando ya de las internas, ¿no? Porque esto no era una competencia partido contra partido, sino al interior de cada partido para ver qué candidatura pasaba a octubre. El Partido Nacional claramente fue el que concitó la mayor cantidad de votos. Sí, a ver, no era una competencia partido contra partido, pero prueba un poco el nivel de movilización de cada partido. El Partido Nacional, desde que existe este sistema, es el que lleva más gente a votar en proporción a lo que vota después en octubre. De junio a octubre normalmente multiplica por 1,5 veces o un poco más los votos. El Frente Amplio ha llegado a multiplicarlo casi por 4. Es decir, marca 2 niveles distintos de participación en junio. Aún así, para el Frente Amplio tiene que resultar preocupante que es la peor votación de su historia. En la interna pasada... Estamos hablando de cuántos votos más o menos. Y 260.000 terminará, un poquito más de 260.000. 100.000 Martínez. Va a estar cerca de 110 cuando termine los votos observados. Bien. Y los circuitos que faltan. Pero el Frente Amplio había sacado casi 305.000 votos en junio del 2014 y ahora está en 260.000 más o menos. Es decir, es una caída importante. Esto está marcando esa caída que se ve en las encuestas de adhesión o intención o estimación de voto hacia el Frente Amplio. Es decir, está sufriendo un desgaste que es muy importante.
De ayer, más allá de la interna, hay una cosa externa que me resulta interesante. El Frente Amplio como partido sale mal en cuanto a la capacidad de convocatoria que tuvo y sale aireado en cuanto al espacio político que se le creó de aquí a octubre, sobre todo porque el Partido Colorado, la elección de Talvi, le produce una cierta proximidad ideológica con el Partido Nacional. Sanguinetti, más defensor del Estado, defensor de la agenda de derechos, del aborto, de la laicidad, le podía competir fuerte al Frente Amplio, sobre todo en nivel de clase media. En cambio, Talvi aparece como una persona más vinculada al liberalismo económico, a una educación no centralizada en el Estado, una educación pública más de gestiones privadas, y fue muy claro en el debate con Andrade cuando el modelo que presentaba Talvi era Chile. Y entonces el escenario que vamos a tener en octubre va a consistir en un partido nacional liderado por la calle Pou y un partido colorado liderado por Talvi con mucha sintonía programática o ideológica entre sí, y un Frente Amplio que casi no tiene sectores de frontera. Es decir, ya no es lo mismo que alguien desconforme o desilusionado con el Frente Amplio se deslice hacia una alternativa parecida pero distinta, a que tenga que saltar el foso. Claro, ¿no? Eso le puede llegar a ser favorable en octubre, pero pensando de cara a un balotaje, ¿puede ser complicado o no? No, porque justamente si retiene hacia octubre, mayor capacidad de retención hacia el balotaje. Es decir, todo depende qué pase con la población en una elección que puede, si el Frente Amplio sobre todo la plantea bien, puede plantearse en términos más políticos, programáticos, ideológicos, que en términos de gestión. No, que usted gastó de más, gastó menos. Se quedó con el centro izquierda, digamos. Se quedó con del centro izquierda a la izquierda todo lo que haya. No le quedó competencia hacia ese lado. Por eso es bastante peculiar el resultado para el Frente Amplio. Y a la inversa, para el Partido Colorado, Talvi logra un resultado cómodo, saca más del 50%, buena distancia sobre Sanguinetti, aunque una distancia no tan grande sobre la suma de los vallistas, de Sanguinetti a Morín Valle. Digo, eso es interesante, ¿no? Candidato a candidato aparece mayor distancia que la que es, digamos, propuesta no vallista a vallista. No olvidemos que Talvi es el único candidato de los tres que no usó la palabra vallista en ningún momento. Y el tema es retener que tiene Talvi, es decir, por supuesto seguir captando, pero sobre todo retener a lo que tiene una postura o percepción política diferente a la suya, una postura más estatista, como es en general el vallismo, no el estatismo del Frente Amplio. Estatismo referido a un Estado fuerte en materia social, en materia económica, en materia de intervención sobre el mercado inclusive. No tan así, pero un gran defensor de las empresas públicas, claro. Por ejemplo, el vallismo. Y ahí será fundamental, me imagino, quién acompañe la fórmula a Talvi, que no está tan claro. No, quedaba claro al principio, por lo menos en los días previos, como que bueno, la fórmula era 1 y 2, y ayer no quedó tan claro. No, ya venía diluida unos días antes la posibilidad de la fórmula, por lo menos la de Talvi y Sanguinetti. La de Sanguinetti y Talvi estaba complicada, pero Sanguinetti iba a insistir y si ganaba, claro. Probablemente lo lograra. A la inversa, uno diría que es probable, visto el movimiento que hizo el Partido Nacional al decir hombre, mujer, se terminó, pum, pum, el Frente Amplio... Le ganó la mano a los otros. Le ganó la mano a los otros y sobre todo al Frente Amplio, que podía ser el primero en tener una fórmula paritaria y será probablemente el segundo. Y el Partido Colorado, tal vez hacía unos días antes de la elección, que había dicho como oposición al 1-2, es decir, y una mujer, ¿por qué no? Que ya lo había pensado Bordaberry también en el 2014. Así que por ahí podría andar la fórmula, y si es por ahí, no va a ser una fórmula de Talvi con alguien de las nuevas minorías coloradas, de los vallistas, sino algo que pueda estar o más cerca de él o un poco más desteñido entre las fracciones. Yo diría, el desafío mayor de Talvi es
retener a todo lo que hay hoy en el Partido Colorado para luego, obviamente, apostar a crecer, ¿no? Porque Partido Colorado 2019-2014 votó mucho mejor. No, votó ¿No? menos. ¿Menos? Votó menos. Votó unos 140, cifra redonda, unos 140.000 y ahora unos 180.000. Creció... Por eso, creció en votación. Ah, claro, sí. Te había entendido al revés. No. El Partido Colorado y el Partido Nacional crecieron. Claro. Proporcionalmente, mucho más el Partido Colorado, que pasó de 140 a 180. El Partido Nacional pasa, cifras redondas, de 420 a 450.000, ¿no? Y el Frente Amplio decrece. Y luego entre partidos, bueno, los partidos chicos, lo que votan no importa, siempre que pasen los 500 votos, porque a partir de hoy barajan, dan de nuevo, no tenían igual interna. 4 en principio quedarían afuera, de los 15 que se presentaron. Bueno, no, sí, pero estoy hablando. Primero los que ya tenían representación parlamentaria o estuvieron en la elección pasada, como el PERI o el Partido de los Trabajadores, que siempre pasa con un gol en el último segundo o el último penal, y esta vez volvió a pasar. Pero pasó también, interesante, el Partido Digital, apenitas, y pasó cómodo, que va a ser un actor de los chicos relevantes, el Partido Verde Animalista de Gustavo Salle, es decir, que además de los 3 partidos grandes, más el Partido Independiente Unidad Popular, con representación parlamentaria, y el Partido de la Gente que se crea obteniendo una representación parlamentaria elegida por otro lema, tenemos el PERI, que casi obtiene la banca, y gracias a que el PERI la perdió, el Frente tuvo mayoría en la Cámara de Diputados en esta legislatura. Aparte de eso vamos a tener como un actor relevante el Partido Cabildo Abierto, el Partido Verde Animalista, y como actores que hay que ver qué dan el Partido Digital y el Partido de los Trabajadores. Ahora, el Partido Cabildo Abierto, es decir, el general Guido Manini Ríos, tiene una votación impresionante. ¿Qué estará rondando? ¿Los 45, 50.000 votos? Cerca de los 50.000 votos. No llega, pero cerca. Es como otra de las grandes sorpresas. Nos quedó el Partido Nacional todavía, que ya lo vamos a analizar, que lo salteamos, pero el Cabildo Abierto fue una de las sorpresas de la noche. Bueno, ¿sorpresas o confirmaciones de cómo venía? Confirmaciones que no se esperaba un resultado de tal magnitud en una interna. Claro. Era más razonable en la elección nacional, que venía dando un 7, 8 en las encuestas, que era una interna donde votar al candidato único que ya iba a salir. Pero lo relevante de estos 50.000 votos, los 40 y pico mil votos, es que prácticamente es la diferencia entre Talvi y Sanguinetti. Y una parte considerable de los votos de Manini Ríos son votos que 3 meses atrás estaban votando a Sanguinetti. Es decir, el resultado del Partido Colorado se explica. Talvi incorpora votos que no estaban yendo al Partido Colorado, sobre todo jóvenes, clase alta y media alta, más Montevideo y capital que interior, que incorpora, atrae. Pero por otro lado, la diferencia se explica no solo por lo que atrae Talvi, por lo que pierde Sanguinetti, que lo pierde hacia Manini Ríos. Es muy difícil estimar ahora, a ver qué se estudia, pero diría fácilmente 4 de cada 5 votos que votó Manini Ríos, 3 meses atrás, 2 meses atrás, votaban a Sanguinetti. Es decir, que la candidatura de Manini Ríos incidió directamente en el resultado colorado. No quiero decir con esto que lo hubiera cambiado. Y casi sin propaganda electoral. Bueno, pero muy poquito. Digamos, con una base muy sólida, ¿no? Es un caudillo militar, uno diría, desde el teniente general Medina en la transición, no había otro caudillo militar, un hombre que además fue director de Sanidad Militar, con lo cual cultivó un gran contacto con las familias militares, no se olvidó que son alrededor de cerca de 300.000 personas las que giran en torno a Sanidad Militar. Es decir, que tiene una base de sustentación de una corporación además con 2 reivindicaciones fuertes que han estado asustándolos en estos tiempos. Uno, algunos aspectos ligados a sanidad militar y su posible incorporación al FONASA, y la reforma de la caja militar. Y la mayoría de las familias militares está constituido por retirados, no por activos. Y de la orgánica militar, la ley orgánica que también. Sí, pero eso afecta a los activos tanto, esencialmente, y mucho de eso hacia el futuro. En cambio, que puede afectar a los actuales eran los pasivos, los retirados. Y retirados son la gran mayoría, y sobre todo retirados de tropa. Por eso la alta votación que tuvo Manini en el interior y particularmente en el norte del país. Claro.
que es donde vive la gran mayoría de esas familias militares. Bien, ¿qué pasa con el Partido Nacional, que bueno, fue la fuerza más votada, la colectividad política que más votos concitó, con una interna que estuvo peleada? Sartori, bueno, diga, a ver, en la calle Pou obtuvo una mayoría holgada. Sí, primero. Más de lo que se esperaba. El Partido Nacional como tal sacó más votos que el Partido Colorado y el Frente Amplio sumados. Esto da cuenta de la magnitud del voto que tuvo el Partido Nacional, ¿no? Segundo, la calle Pou, nuestras encuestas, se movió después que apareció Sartori, porque otra cosa era antes, entre el 55 y el 44. Eso fue lo que osciló. No constante, sino que bajaba, subía, bajaba. Justo en la encuesta última nos agarró una baja y la votación en una alta que ya se había producido anteriormente. Es decir, que evidentemente esta especie de serrucho que se da en la gráfica se dio agarrándonos en el momento favorable. Y esta vez cortó el ascenso de Sartori, que venía desde el sorprendente 13% con que apareció en febrero, subiendo el 23, 26%, llegó al 32%, evidentemente no lo retuvo y eso lo captó en gran medida la calle Pou y votó por encima del 20%, con 4 o 5 puntos dentro del Partido Nacional de distancia sobre Larrañaga y Antía muy rezagado. Antía prácticamente, en términos significativos, votó en Maldonado y Cerro Largo, punto. Incluso Tacuarembó... Botana y Antía. Botana y Antía, pero Tacuarembó sacó 1.500 votos Antía y 4.800 por ahí Larrañaga, cuando la intendencia, digamos... Es verdad, Rosa estaba ahí. Da Rosa estaba con Antía y Esquerra apoyaba a Larrañaga. Ahí claramente hubo algún voto, se puede decir, cruzado. Es decir, que fue un precandidato de solo 2 departamentos, donde, bueno, y lo significativo es que siendo mayor en tamaño Maldonado que Cerro Largo, tuvo más votos, mucho más votos, 14.000 en Cerro Largo, 10.000, casi 11.000 en Maldonado. Es decir, fue más fuerte el aporte de Botana que del propio Antía. La suma de Larrañaga y Antía era más que Sartori, y hasta hace muy poco eran parte del mismo grupo. La ruptura afectó a los dos. No es la primera vez que ocurre de un grupo político que se parte y afecta a los dos. En cuanto a Sartori, es importante marcar que una persona que tiene prácticamente 6 meses de candidato, saca casi los mismos votos, un poquito menos, que Talvi, y no demasiado menos que Daniel Martínez. ¿Y por qué pasa este fenómeno? Una persona nueva, joven, sin antecedentes, que recoge que el descontento de la política, porque en realidad usa todos digamos, los usos, los modos de un político tradicional. Bueno, no necesariamente. Hasta mejorado porque, bueno, sabe qué es lo que, buscó qué es lo que quería, dicho por él. Recogía las opiniones y en base a eso hacía las propuestas. Claro, pero más que un político tradicional aparece como una cosa que está muy extendida ahora en el mundo, como un político que se asemeja más a lo que recibe sobre todo los jóvenes como mensajes mediáticos, como figuras más estelares que el político clásico, y con un mensaje más transgresor, aunque a veces cuesta verlo en el discurso leído, pero la gente lo siente como distinto. Y claramente la ha captado electorado joven y electorado a nivel medio para abajo. Eso fue el fuerte de Sartori. Hay un fenómeno que hay que estudiar, que el fenómeno de Talvi en clase alta y montevideano, Manini en clase más bien baja y de interior, Novik más bien en Montevideo y hacia clase baja, Sartori, Montevideo hacia clase baja, con oscilaciones, Novik, etc. Suma la idea de que hay en distintos niveles y distintas clases gente que está buscando cosas diferentes, cosas distintas a los políticos tradicionales. Y esto, cuando uno suma, puede andar cerca de la quinta parte del país. Así como por un lado la abstención es un dato, este es otro dato, que lo que se presenta como político diferente, y si logra ser exitoso en esa presentación diferente, exitoso quiere decir que el mensaje se ha captado, tiene un espacio importante. Es otro síntoma de desgaste de los elencos políticos esta votación de Sartori
como la de Talvi, como la de Manini. Y en el caso de Sartori, en el Partido Nacional, digamos, su relativamente buena votación, su segundo lugar, quedó de alguna manera opacado por la el rápido anuncio. Sí. Iba a decir movida, pero el rápido anuncio de la calle Pou con completar la fórmula con Beatriz Argimón. Bueno, jugó bien y rápido. El nombre de Beatriz Argimón estaba ya planteado hace un año, o un poco menos, pero cuando la calle Pou andaba por el 70%. Parecía difícil si la calle Pou no llegaba al 50%, que sobre todo si había una distancia menor a la que hubo con Sartori o con Larrañaga. Lo que pasa es lo siguiente, si bien la calle Pou es un poco más de la mitad, si la otra poco menos de la mitad fuera uno solo, esto iba al 1-2, claro. No había solución. Más o menos la distancia de Mujica-Astori, digamos. Pero ¿qué pasa? La calle Pou no tiene 1-2, tiene 2-2. Es decir, Sartori es la mitad de la mitad y Larrañaga, más Santía, es la otra mitad de la mitad. Claro. Es decir, cada uno... Sartori ¿Pero negoció rápidamente con Larrañaga? No, con todos. ¿Con Sartori también? Habló con Sartori. De distinta manera, pero esto fue consensuado. No fue una imposición. Más bien, en la medida que él duplica a Sartori y él duplica a Larrañaga y Antía sumados, está en condiciones de decir, bueno, va la fórmula paritaria, una mujer que no levanta resistencia. La resistencia que podía provocar Sartori, el discurso en el puerto, que fue un discurso un poco equilibrado respecto a todo el resto del partido. Pero sin duda tiene una serie de condiciones de articuladora. Según algunas de las versiones, ella personalmente habló con Sartori. Ajá. Ya nos tenemos que ir yendo, pero la última, ¿qué pasa con el wilsonismo? Bueno, yo hablaba hace un rato al principio de la nota de la falta de fronteras que hay con el frente, vale decir. Digo, wilsonismo que estaba representado básicamente en Larrañaga, ¿no? Bueno, pero Larrañaga de alguna manera, cierta percepción del wilsonismo la había abandonado con un corrimiento muy fuerte a la derecha que hizo en el último año. ¿Con la iniciativa de Vivir Sin Miedo? El de Vivir Sin Miedo y todo un postulado contra el Frente Amplio que evocaba más un discurso confrontacional, hasta ideológico, que el individuo que estaba más cerca del frente, como el gobierno Mujica en particular. Fue muy claro que el gran articulador con el frente del lado opositor era Larrañaga. Entonces, por eso yo decía, del lado colorado, el Partido Colorado quedó corrido hacia un liberalismo económico, el Partido Nacional queda corrido también hacia ese lado, no hay wilsonismo, no hay vallismo, el vallismo más clásico, más visualizable, y eso le da comodidad al frente, decir, no tengo que me esté mordiendo en el flanco, ¿no? Veremos cómo queda todo esto hacia octubre y el armado de las fórmulas, ¿no? Que todavía queda Frente Amplio y el Partido Colorado. Sí, sobre todo. Tengo la percepción que el Frente Amplio ya venía una idea que se resolvía en esta semana, antes de estos resultados. Creo que la votación de Martínez, que fue menor proporcionalmente a lo que esperaban algunos, o él mismo, facilita mucho más la negociación. Es mucho más relevante en la medida que Cose y Andrade superan a Martínez, es que los dos espacios queden estar bien combinados en la fórmula. Por lo menos ya tenemos que mujer, que tiene que ser del otro espacio donde va a haber un papel relevante Mujica en la conformación de la fórmula, y que se está hablando si lo importante de la candidata, pues hablemos de la candidata, es su papel electoral o pensando en un gobierno del Frente Amplio con altas probabilidades, sin mayoría parlamentaria, con gran conocimiento del Parlamento, con buen manejo de la bancada parlamentaria oficialista o gubernamental, con buena articulación con la oposición y con gran capacidad de articular Parlamento-Gobierno, es decir, que cumpla el papel que está cumpliendo Lucía Topolansky. Bien, hay algunas mujeres en ese rol que están Hay un nombre bastante claro que cumple todo este papel y
sin duda que puede contar con el apoyo de Mujica. ¿Quién es? ¿Pasado o quién? Bueno, yo digo Dígalo usted, digo tírelo. el perfil. Pero si me dice que hay un nombre bastante claro, dígalo. Bueno, el tema es que se pongan de acuerdo. Sin duda nos parece Ivonne Posada que es la que reúne este perfil, si se va por este perfil, obviamente, ¿no? Bien. Gracias, Botinelli. No, gracias nos quedamos con muchas preguntas, pero bueno, lo vamos a ir viendo en los próximos días. Gracias. Igualmente.